Amén. ¿Cuánto le gusta los viernes de enseñanza? El que viene enseñanza. Aleluya. Hoy es miércoles de adoración. La poca costumbre de estar aquí los miércoles. Pues darle un aplauso, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el miércoles de adoración. Hemos estado conversando los dos últimos servicios sobre el nacimiento de Jesús. Hoy quiero cerrar este ciclo. Hermanos, podríamos hablar del nacimiento de Jesús en diferentes cosas que se dieron en su nacimiento por meses. Nos pudiéramos quedar hablando del nacimiento de Jesús. Así que solamente hablaremos tres, la de los dos últimos y hoy. Si hay un texto de la Biblia que habla profundamente sobre el nacimiento de Jesús, y voy a pedirle que me acompañen en sus Biblias a ese verso, está en Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Conocido por todos. Si usted encuentra a Jonás, encontrará a Miqueas. Después de Jonás está Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Este es uno de los textos sobre el nacimiento de Jesús más importantes y más profundos que están en la Biblia. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque este fue un texto que escribió el profeta 700 años antes del nacimiento de Jesús. 700 años antes fue escrita esta profecía. Y segundo, porque ¿cuántos recuerdan el pasaje cuando estos tres personajes del oriente, que algunos llaman magos, otros llaman sabios, que hasta nombre le pusieron, viajaron una larga distancia siguiendo una estrella, llegaron a Jerusalén, fueron donde el rey Herodes, que era el rey de la época, y llegaron donde él diciéndole o preguntándole, ¿dónde está el rey de los judíos que venimos a adorar? Mi hermano, sería bueno verle la cara a Herodes cuando le hicieron esa pregunta. Herodes, que era un rey pagano y perverso. Él decía, si el rey soy yo, como que hay un rey. Y la Biblia dice que luego que él atendió a estos tres personajes, de una vez llamó a los sabios que él tenía, a los adivinos que él tenía en el reino, y les hizo la misma pregunta. ¿Dónde está ese rey del que me está hablando esta gente? Y cuando ellos le dijeron, o le revelaron, o le leyeron de dónde venía esa profecía, leyeron este versículo, leyeron Miqueas 5:2. Por eso este versículo es profundo. Vamos a desglosar este versículo en esta noche para cerrar el ciclo del nacimiento de Jesús. Amén. Ya llegó a Miqueas 5, versículo 2. En mi Biblia está en rojo, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ya hemos hablado anteriormente que Jesús nació en Belén, un lugar insignificante en la época, y dentro de Belén nació en un establo, y dentro de un establo en un pesebre.
condiciones totalmente humildes, sencillas, pero que a Dios le plació para enseñarnos y para marcar el camino de Jesucristo. Si hemos leído Biblia, nos hemos dado cuenta que así como nació Jesús, fue su vida. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir dónde estaba la casa de Jesús? Jesús ni siquiera tenía casa. No había una casa donde se podía decir Jesús vive ahí. Jesús no tenía casa y él lo dijo. Las aves tienen nido, los animales tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. Él lo dijo. Así que Jesús, así como nació en esa condición humilde, su vida fue así. Fue un hombre que, si bien es cierto, tuvo una vida humilde, es cierto, pero su vida también estaba llena de cosas sobrenaturales. Estaba llena del poder de Dios. Pero la humildad por la cual Dios lo sometió tiene un aprendizaje para nosotros. Ya hablamos de eso. Porque Dios quiere que nosotros seamos humildes. Este camino es un camino de humildad. Es un camino en donde Dios quiere que nosotros entremos al reino siendo humildes. Por eso, si usted lee Biblia y ha visto cómo Jesús escogió a sus 12, escogió a lo más ruin y a lo más desechable de la época. Todo eso siguiendo el patrón por el cual vino al mundo, demostrando la humildad, demostrando que las peores personas que podamos conocer, luego de caminar con Jesús, pueden ser personas útiles para el reino. Y Jesús lo demostró con esos hombres, esos varones, que en principio, muchos de ellos vulgares, muchos de ellos con poca sabiduría, pero luego de 3 años que estuvieron con él, la gente se maravillaba al oírlos hablar. Pero todo inicia con una vida de humildad que Jesús les enseñó y que fue producto de la manera en que nació, de las condiciones en que él nació. Dios enseñándonos que nosotros debemos ser humildes. Eso no significa que tú no puedas ser la mejor persona posible. Pero mientras más alto Dios te lleve, más humilde deberías ser. Mientras más sabiduría escolar o estudiantil puedas obtener, mayor debe ser tu humildad. Al punto que la Biblia dice que nosotros debemos considerarnos por debajo de las demás personas. Eso habla de la humildad que debemos tener. No importa el nivel académico que tú puedas alcanzar. Y ojalá alcances el más alto. Pero eso debería hacerte más humilde delante de los demás. Eso no siempre ocurre. La gente, o mucha gente, o la mayoría de la gente, mientras más créditos escolares obtiene, más se le sube a la cabeza. Y ya no quieren que los llames por su nombre. Quieres que los llames licenciado, quieres que los llames magíster, doctor, quieres que los llames por el título académico. Se les sube a la cabeza. Y Jesús nos enseña que mientras más alto vas, más humildes debes llegar. ¿Cuánto dan un aplauso a eso? Aleluya. Gloria al Señor. Y así, con esa humildad, es que debemos entrar al reino. Por eso Jesús dice y nos compara con niños. Dice, como ellos debemos entrar al reino de los cielos, con la mentalidad de ellos. Porque la arrogancia, la Biblia también dice que Dios la mira de lejos. Así que no es malo que tú seas sabio, inteligente, académicamente sabio. Pero lo importante es que además de esa sabiduría, la acompañes con la humildad. Siendo humilde,
no humillando al que menos sabe, sino bajando al nivel de la gente, para que ellos vean que eres una persona tratable a pesar de los alcances académicos o profesionales que puedas alcanzar. Amén. Eso es importante. Por eso Jesús fue humillado hasta lo sumo. Usted conoce la historia de la humillación que sufrió. Pero eso trajo como consecuencia que fuese exaltado a lo sumo también por parte de Dios. Y que Dios haya dicho que si quieres llegar al cielo, tiene que ser a través de mi Hijo, que fue humilde de corazón y que en todo tiempo vivió una vida agradable a Él. Cosa que también podemos hacer nosotros cuando están de acuerdo conmigo. Y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ese es un principio universal que siempre debemos tener en cuenta como personas, sobre todo como cristianos. Mientras más nos llenemos la boca diciendo lo que somos, más lejos estaremos de Dios. Amén. Debemos ser humildes y que la gente vea en ti a Jesucristo en todas sus formas cuando te vea. Y eso no se aprende en la calle, ni se aprende en la escuela, ni en la universidad, se aprende en la iglesia. La iglesia es la que te enseña a ser humilde. Volviendo al tema. Este texto maravilloso, profundo, de Miqueas 5:2, ya hablamos de Belén, de lo que significaba Belén en la época. Y a Dios le plació que naciera ahí, en ese lugar insignificante. No nació en Roma, no nació en Jerusalén, que eran las ciudades poderosas de la época y en donde cualquiera pensaría que allí debería nacer el Hijo de Dios. Dios dijo, no, yo voy a avergonzar al hombre. Y buscó la ciudad más insignificante, no considerada por muchos. Incluso alguien dijo, ¿de Belén sale algo bueno? Cuando hablaban de Jesús, de ese lugar sale algo bueno. Porque recuerdan cómo llamaban a Jesús. Ay, 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 nadie sabe cómo llamaban a Jesús. La sangre de Cristo. ¿Jesús de dónde? De Nazaret. Y decían que de ahí no sale nada bueno, que en Belén no hay nada bueno. Por eso Dios hizo que Jesús naciera allí, para avergonzar a los de la época que pensaban otra cosa. Pero la Biblia también dice, bueno, ya ustedes saben por qué nació de la familia de Judá. Porque de los hijos de Jacob, nació del cuarto hijo, de Judá. Ya todos saben aquí por qué los tres primeros hijos fueron desechados. Amén. Tranquilo, no voy a hablar de ese tema ahora. No venimos a hablar de eso. Usted debería saber por qué no fue el primogénito y por qué no fueron los dos siguientes. ¿Por qué fue Judá, el cuarto hijo? ¿Por qué Jesús nació de ahí? Si no lo saben, lo traeré un viernes de enseñanza para que hablemos de eso. Pero la Biblia dice, de ti me saldrá, hablando de Belén de Judá, el que será Señor en Israel. ¿Qué tipo de Señor se refería el profeta cuando dijo eso? ¿Qué tipo de Señor? Porque como usted y yo sabemos, los judíos de la época crucificaron a Jesús porque ellos malentendieron el reino que Jesús vino a instaurar cuando vino en su primera venida. Ellos pensaron que el Mesías, venía para armar un ejército
y con ese ejército derrocar al imperio romano que lo tenía subyugados en la época. Cuando vieron que no fue así, Judas lo traicionó y el pueblo judío en general, que también esperaba que el Mesías tuviese otra actitud frente a Roma, fueron los que hicieron ese coro perverso pidiendo que soltaran a Barrabás y que a él lo crucificaran. ¿Por qué? Porque no entendieron el reino que Jesús vino a instaurar. Jesús vino a morir por ti, por mí, por nuestros pecados. Y pagó el precio de la humillación que sufrió siendo crucificado en una cruz en donde nosotros debimos estar en su lugar. Pero Él sustituyó ese castigo por nosotros y fue Él quien voluntariamente fue a la cruz para saldar la deuda que teníamos nosotros con el pecado. Pero la gente no lo entendió en la época y por eso muchos lo abandonaron. Los judíos no entendieron. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy. Eso no ha cambiado. La gente que dijeron suelta a Barrabás, la gente, muchos de ellos que fueron sanados, liberados por Jesucristo en la época, terminaron dándole la espalda y pidiendo que fuese crucificado. Y decía que eso no ha cambiado hoy. Porque si Jesús estuviera en nuestra época, tampoco lo aceptaríamos. Si nosotros tuviésemos el privilegio de que Jesús viniere a habitar entre nosotros en este tiempo, tampoco, nosotros también le hubiésemos dado la espalda, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque así como en aquella época los judíos no aceptaban el reino que Jesús vino a instaurar, nosotros tampoco lo haríamos hoy. Porque Jesús vino a enseñarnos que nosotros deberíamos dejar nuestros propios intereses por los intereses de Dios. Que nosotros deberíamos dejar nuestras prioridades por las prioridades de Dios. Y mi hermano, en esta época de tanto arrogancia del hombre, dígame usted si hubiese aceptado eso, que renunciáramos a nuestros planes y propósitos para adherirnos a los de Jesucristo en la época. Si no lo aceptaron en ese tiempo, en este tiempo tampoco lo hubiésemos aceptado. Porque hoy más que ayer, el hombre se aferra a sus propias metas y propósitos. Por eso he dicho y quiero repetirlo, cuando usted venga el domingo con su lista de metas, siempre tenga en mente que las metas de Dios deben estar por encima de las nuestras. No es malo que tenga las tuyas, pero recuerda que las de Dios son primero. Por favor, no olvides eso cuando traigas tu lista el domingo. Porque Dios no acepta que tú pongas tus cosas por delante de las de Él. Y ya hemos hablado de eso ya aquí. No creo que sea importante repetirlo. El profeta dijo: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Dios dando a entender a los judíos de la época que sí, Jesús va a nacer en Belén, pero será enviado por mí. Por eso este pasaje es importante, porque Dios está diciendo que el que va a reinar, que aquel que será Rey de Reyes y Señor de Señores fue enviado por Él para la para la remisión de nuestros pecados, para que podamos estar justificados con Dios
en su justicia perfecta. Por eso Dios habla y también está, búsquelo para que vea, en Isaías 9:6. ¿Ya llegó allí? Isaías 9, versículo 6. Este profeta Isaías era contemporáneo con Miqueas. Ambos profetizaban en la misma época. Isaías dijo en el versículo 6, hablando del nacimiento de Jesús: porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero presta atención a donde dice, iniciando el versículo: porque a un niño nos es dado. Dándonos a entender que Dios nos manda a su Hijo para que reine en el corazón de aquellos que le siguen, usted y yo, para aquellos que le amamos, y que entendamos que Dios lo envió como un representante de Él en la tierra. Y por eso su nacimiento, si bien fue humilde, también estaba plagado de muchas cosas sobrenaturales y milagrosas. Desde el momento en que el ángel vino a María, el mismo nacimiento, mi hermano, por eso les dije al principio que del nacimiento de Jesús podemos quedarnos meses hablando en diferentes cultos. ¿Usted ha tomado en cuenta cómo vino Jesús al mundo? La Biblia habla de alguna partera que trajo a luz a Jesús. Podemos especular que fue su marido, José, quien tuvo que armarse de valor para ayudar a su mujer a traer a Jesucristo al mundo. La Biblia no habla de que alguna partera estaba por ahí y ayudó a María. La Biblia salta ese proceso y habla de que el niño estaba en pañales en un pesebre. Todo ese aspecto que no quiero profundizar hoy, porque será para el futuro hablar de nacimiento, sobre ese pequeño aspecto que también es importante, pero no quiero mencionar hoy. Contempla o encierra los aspectos sobrenaturales y milagrosos del nacimiento de Jesucristo. Por eso, mi hermano, la Navidad es propicia para que tú y yo recordemos que la Navidad tiene que ver con los pecados del hombre. Dios mandó a Jesucristo, mandó al segundo de la Trinidad, al Dios Hijo, para que viniera a estar entre nosotros con un propósito: rescatarnos del pecado. No podía ser cualquiera el que nos redimiera del pecado. Tenía que ser alguien especial. Y por eso Dios manda a que su Hijo se convirtiera en un ser común y corriente, que naciera de mujer, que viviera todos los aspectos humanos para enseñarnos que sí se puede vivir una vida diferente, apegado a las cosas de Dios, obedientes a su palabra. Y para que usted y yo no tengamos excusa de poder llegar a la vida eterna. Por eso Jesús se tuvo que hacer hombre.
Porque no había nadie en la tierra que tuviese los méritos luego de lo que hizo Adán y Eva, que abrió las puertas del pecado en la humanidad para rescatarnos de ella. Tenía que ser alguien sin mancha, alguien que no tuviese deudas pecaminosas delante de Dios. Y por eso el nacimiento. Si la humanidad, si nosotros entendiéramos esto, el nacimiento de Jesucristo tendría otra connotación en el corazón de la gente. Tendría una connotación más humilde, más real, más espiritual que material, que es la que existe hoy. Y mire cuánto tiempo ha pasado después de eso. Y ese aspecto todavía sigue igual. Todavía el hombre se afana por tener cosas en su casa y no por tener a Jesús como debería ser. No por recordar a qué vino. No por recordar los motivos de su nacimiento, que fue para darnos la salvación que sin Él no hubiésemos alcanzado. Si no hubiese venido Jesucristo al mundo, nuestro destino sería el infierno. Pero Dios, conocedor de eso, desde el inicio de la humanidad, prometió que vendría un redentor. Prometió que vendría alguien que nos rescataría del pecado, de la maldición del infierno que espera a aquellos que están apartados. Por eso el nacimiento de Jesús. Jesús vino para librarnos de la maldad del hombre. Vino para librarnos del pecado que nos acecha. Y si este tiempo, si la gente de esta época entendiese el significado de ese nacimiento, la celebración sería diferente. Por eso a mí como pastor, particularmente me indigna esta época. Ver cómo la celebra la mayoría de la gente, dando a entender que no hemos entendido todavía. Todavía no hemos entendido qué es lo que verdaderamente debemos celebrar. Y mi hermano, yo me imagino a Dios, me imagino a Jesucristo viéndonos la manera en que celebramos su nacimiento, supuestamente. Será con mucha tristeza. Pero volviendo al tema. El texto dice, volviendo a Miqueas, el texto dice, de ti me saldrá. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de cuando Dios le dijo a Samuel, echa aceite en tu cuerno y vete allá a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Dios diciendo, vendrá un rey, pero yo lo voy a establecer, soy yo el que lo está estableciendo. Lo mismo pasó aquí en esta profecía de Miqueas, cuando Dios dice, de ti me saldrá. El rey de reyes, Dios dice, nacerá en Belén, pero vendrá de mí. ¿Cuántos recuerdan cuando Abraham iba con Isaac para sacrificarlo? Cuando Dios se lo pidió. Llegó un momento en que Isaac vio todo, pero no vio el sacrificio. Dice, tenemos todo, tenemos la leña, el lugar donde se va a hacer el altar del sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio que se va a presentar a Dios? ¿Cuántos recuerdan lo que dijo Abraham allí? Abraham dijo,
Dios se proveerá de cordero. Mi hermano, porque Dios es el que se provee de todo lo que hace falta en su reino. Aleluya. Ese aspecto es tan importante porque, y como pastor lo vivo, Dios se proveerá de lo que haga falta para que su casa camine. Y son aspectos de los cuales como pastor no puedo preocuparme, porque Dios se encarga de lo suyo. Dios le dijo a los de Belén: yo enviaré al Salvador. Le dijo a Samuel: vete donde Isaí, porque yo voy a procurarme un rey de los hijos de él. Yo sacaré un rey de ahí. Finalmente, finalmente dice el texto que es lo que lo hace profundo. Este texto de Miqueas 2:5-2 dice al final: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mi hermano, normalmente la persona que nace inicia una nueva vida, o desde el nacimiento de alguien inicia una nueva vida. Con Jesús no fue así. Miqueas lo dejó claro en su profecía cuando dijo que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque Jesús existe desde los inicios de la creación del mundo. La Biblia es clara cuando iban a formar al hombre, dice: hagamos. Ahí estaba Dios, estaba Jesucristo su Hijo y estaba el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Dios, tal como profetizó Miqueas, y lo que hace paradójico, es una paradoja este versículo. Paradoja significa algo que no tiene lógica. Que alguien nazca como un niño, pero que al mismo tiempo sea eterno. Por eso Isaías en su profecía también que acabamos de leer dijo que entre los nombres de Jesús era Padre eterno, Príncipe de paz. Hablando de la eternidad de un niño. Y muchos no entienden por qué esto. Y la explicación se las di hace un rato. Dios tuvo que enviar a alguien a morir por nuestros pecados. No podía ser cualquier persona. Tenía que ser alguien, primero, que fuese santo delante de Dios, que no tuviera pecado. Y segundo, tenía que ser alguien también que el hombre no pudiera tacharlo, que el hombre no pudiera objetarlo. Tenía que ser alguien que tuviese un valor eterno, como lo tiene Jesús. Porque Jesús venía para morir por los pecados de hoy, de ayer, de hoy y de mañana. Todos los pecados de la humanidad se las llevó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso esa persona, Jesucristo enviada por Dios, era la única persona que podía cumplir ese propósito. No había otra. Por eso el nacimiento es tan importante. Y debe darnos a remembranza del motivo por el cual vino. Jesús vino para morir por nuestros pecados.
Y por eso la Navidad, contraria e irónicamente, hoy la celebra gente haciendo pachangas, haciendo chupatas, desviándose en pecados, que es precisamente por lo cual Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, a salvarnos del pecado. ¿Ve que la gente no ha entendido? Casualmente yo para venir a la iglesia tuve que manejar suavecito. Ahí está mi hijo. Porque había carros y tú oías a la gente en la chupata y la gente con trago en la mano y música vulgar. Y ellos están celebrando la Navidad. Están celebrando su Navidad. Pero fue precisamente por el pecado del hombre que Dios envió a su Hijo. Pero irónicamente la gente celebra Navidad chupando, haciendo desajustes. ¿Sabe cuánta gente amanece borracha de 24 a 25? Y si tú le preguntas, no, es Navidad, estoy celebrando mi Navidad, estoy celebrando Navidad. Así te dicen, te están celebrando la Navidad. Lo que simplemente exhibe la ignorancia de la gente en el aspecto espiritual de qué se celebra. Mi hermano, el nacimiento de Jesús debería ser un día de recogimiento espiritual, familiar. Debería ser un día en donde hagamos remembranza de los motivos por el cual Jesús tuvo que venir al mundo, para salvarnos de nuestros pecados. Así que cada persona que celebre la Navidad haciendo desarreglos, exhibe ignorancia, exhibe desconocimiento. Por eso nosotros, usted y yo, tenemos un trabajo profundo para ilustrar a la gente y hacerlos entender qué estamos celebrando y cómo deberíamos celebrar. Mi hermano, solamente reflexione y imagine, porque podemos imaginar. Imaginemos cómo se siente Dios hoy cuando ve al mundo celebrar supuestamente el nacimiento de su Hijo de la manera en que lo celebran. Solo imagíneselo. ¿Cómo se entiende que Dios manda a su Hijo para salvarnos de pecado? Pero cuando la gente conmemora su nacimiento, entran en pecado. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, cada año para esta época, me doy cuenta que la gente todavía no ha entendido. Y que nos falta a usted y a mí, que nosotros somos los llamados en abrir los ojos de la gente. Usted y yo somos los llamados a eso. A hacerle ver a la gente, hey, esa no es la manera en que debemos celebrar este día. Esa no es la manera. Y no me refiero al jamón y al pavo, que si tú puedes tenerlo, gloria a Dios. Me refiero al acto de recordación que debemos hacer, a la memoria que debemos hacer de por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo. Porque Dios vino para morir por ti y por mí. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Dios no mandó a su Hijo al mundo de que para que tomara un tiempo aquí, la gente... No. Él vino al mundo sabiendo que moriría por el hombre. El único nacimiento, y es otro tema para tiempos de Navidad, es el único nacimiento de alguien que sabe que nació para morir por el hombre. No hubo ningún otro nacimiento igual al de Jesucristo.
nació para morir por los pecados de nosotros. Y nosotros todavía no lo entendemos. Todavía 2000 y pico de años después, todavía no lo entendemos. Todavía no lo entendemos. Y vemos a gente allá afuera brincando y saltando. Vemos en las noticias los desenfrenos que hay. Decepcionando a Dios. Cuando Dios mira así, dice, y por eso la Biblia lo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mira, todavía la mayoría del mundo está así, no tiene conocimiento. Por eso la iglesia, nosotros, los que hemos leído Biblia y Dios nos ha dado conocimiento para saber cómo debemos enfrentar días como estos. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra, la suya y la mía, en la Navidad? Y por eso el nacimiento nos lleva a su muerte. El nacimiento de Jesús se enlaza con su muerte. Por la cual Él vino. Vino por los perdidos a entregar su vida en una cruz. Por eso nació. Aleluya. Con esto no estoy diciendo que debe ser un día fúnebre. No he dicho eso. Al contrario. Debemos gozarnos, pero en Cristo. Gozarnos en Cristo. ¿Qué es lo que no pasa hoy? Todas las familias de la tierra deberíamos celebrar el nacimiento de Cristo, pero celebramos cualquier cosa menos eso. Celebramos lo que tú quieras menos eso. El nacimiento de Cristo, cuya mucha gente ignora, pasa como en los desfiles patrios, que a veces tú le preguntas a los que están desfilando, bueno, ¿qué se celebra el 3 de noviembre? No sé. Muchos te dicen, yo no sé. Yo estoy desfilando y todo, pero yo no sé. Bueno, así mismo mucha gente celebra la Navidad y tú le preguntas, ¿qué se celebra hoy? No saben. O te dirán una disparatada. Y si te dicen el nacimiento de Jesús, vendrá la siguiente pregunta. Y tú, si es así, ¿por qué tú lo estás celebrando de esa manera? Mi hermano, la Navidad es un tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos leído en su palabra. Mi hermano, Dios tuvo, ese es el término, ¿eh? Dios tuvo que mandar a Jesús. Tuvo que hacerlo. Si no lo hacía, estaríamos condenados al infierno. Porque nadie podía saldar la deuda delante de Dios que Jesucristo. Nadie podía hacerlo. Por eso Dios se encargó 700 años antes de que el mundo supiera que vendría este Salvador. Que no honramos en su época, no honramos en este tiempo. Llenamos nuestra casa de arbolito, de foquito, de comida, de ropa, de lo que tú quieras. Pero Jesucristo está lejos del corazón de muchos. Muchos. Ponte de pie.